Bueno, el proyecto tiene por título Desafíos para el aprendizaje de historia de la filosofía antigua y medieval, a propósito de las carreras de pedagogía y licenciatura en filosofía. Entonces, tiene que ver con dos asignaturas, principalmente, que son las asignaturas de historia de la filosofía antigua e historia de la filosofía medieval. Y entonces, conversando con el profesor de filosofía medieval, yo hago antigua, el profesor Lombardo hace filosofía medieval, surge un periodo que son los primeros 5 siglos de la era cristiana, en que algunos temas, tópicos y autores son abordados por la filosofía antigua y otros son abordados por la filosofía medieval. Entonces la pregunta es cómo coordinar y cómo evaluar en qué medida la presentación que cada uno hace genera efectivamente aprendizaje entre los alumnos. También se sumó el profesor Hardy Neumann, que también dio muchas veces el curso de filosofía antigua y que aportó también con una mirada de especialista. El esquema es el siguiente: la idea es generar un documento o generar documentos que desde el punto de vista didáctico presenten las fases principales tanto de la filosofía antigua como medieval y que ese documento sea revisado, mejorado y que reciba aporte de un grupo de estudiantes que han hecho ya los cursos. Y eso funcionó por la vía de distintos focus group, de grupos focales, que fueron realizados por la ayudante del proyecto sin la presencia de los profesores, de manera que los alumnos tuvieran toda libertad de hacerle sugerencia a un texto, digamos, un primer borrador. Fruto de eso, los profesores recibimos los principales resultados de estas conversaciones, lo que implicó una mejora de los textos, y eso se va a traducir en una publicación. El proyecto tiene ese foco, es decir, intentar ser una contribución a la investigación formativa en el ámbito de la pedagogía y de la licenciatura en filosofía. Primero, el estudiante se hace consciente que en el aspecto de la enseñanza de la historia de la filosofía hay decisiones que tomar. Las decisiones son convencionales, por lo tanto pueden ser de distintas, y hay que aceptar que hay distintas soluciones posibles, pero que cuando se hace docencia universitaria, la decisión que se toma tiene que ser coherente, al menos en estas dos asignaturas de filosofía antigua y filosofía medieval. Y yo diría también el protagonismo de los estudiantes, es decir, que yo vuelvo a insistir que es un proceso que está recién comenzando, que ha sido, creo, bien acogido por parte de ellos. Es un aprendizaje que tenemos que hacer tanto ellos como nosotros, de que la estudiante esté en primer lugar. Me parece súper interesante el hecho de que se haga la investigación como tal, porque bueno, como filosofía igual siempre nos estamos planteando, reflexionando sobre nuestra propia práctica, pero en particular, por ejemplo, en este proyecto había una problemática principal que siempre nos hemos cuestionado, que cómo dividir la historia de la filosofía. Entonces, en este caso en particular teníamos la historia antigua y la historia medieval, y hay un periodo que no se toca principalmente, que es el helenístico. Y que se haga visible de esta manera con los proyectos me parece súper interesante y productivo, así que no se quede solo una conversación de pasillo entre nosotros. El proyecto ha sido una muy buena oportunidad para que los estudiantes, por un lado, tengan la oportunidad de colaborar con los profesores, particularmente para los estudiantes que se encuentran en los primeros años, para los cuales puede ser un poco difícil incluirse dentro de la vida académica de una forma que no sea meramente pasiva. Entonces, en ese sentido, la experiencia ha sido muy positiva y ciertamente ha sido bastante atrayente para los estudiantes, particularmente los más jóvenes, porque precisamente les permite participar de esta forma más proactiva en sus propios procesos formativos. Además, siempre se agradecen en disciplinas con alto nivel de especialización, como es la filosofía, la existencia de métodos, técnicas y proyectos que busquen facilitar la inducción dentro de una disciplina que puede ser muy difícil de acceder y muy hostil para los recién llegados.